Ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza Santos y este es un nuevo video para el proyecto Ser Mindful. El día de hoy es 22 de julio del año 2022 y me encuentro en este momento en mi estudio, en casa, en Petaquillas, Guerrero, México. Y el día de hoy, pues me siento sumamente contento porque el día de hoy nos va a acompañar el maestro en filosofía, Eric Figueroa. Muchas gracias, Eric, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí. La verdad, que me da mucho que tengas este proyecto. Creo que ya tienes unos años con él, ¿no? Pero creo que ha ido muy bien, ¿no? Para tener todo este tiempo. Creo que va muy bien. Muchas felicidades también por este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Sí, más o menos unos 3 años. Y bueno, va caminando poco a poco. Bueno, voy a leer el currículum del maestro en filosofía Eric Figueroa Samaniego. Normalmente cuando leen mi currículum hacen un desastre, así que espero el día de hoy no hacerlo y leerlo de la mejor forma posible para conocer el día de hoy el perfil académico. Y bueno, es licenciado en filosofía por la Universidad La Salle. Presentó la tesis Hombre, Muerte y Vocación de Trascendencia en Miguel de Unamuno. También cuenta con maestría en filosofía por la Universidad Iberoamericana, con reconocimiento al trabajo de tesis titulado Hacia una forma meditativa de pensar, ontología y lenguaje en Martin Heidegger y en el budismo zen. También como parte de su formación ha asistido a diversos cursos sobre filosofía en Oriente, budismo en Japón, filosofía del cuerpo en la India, tantra, doctrina, historia y recepción, religiones del mundo. Y desde hace algunos años se ha dedicado a la impartición de clases de filosofía, epistemología, ética, literatura y de idioma japonés. También ha participado en el coloquio de la Universidad Iberoamericana con la ponencia Un pensar meditativo, consideraciones desde la ontología de Martin Heidegger y del budismo zen. Y también participó en el segundo encuentro Edith Stein, Persona y Desarrollo Humano a la Espiritualidad de Jesús en un contexto judeocristiano, llevado a cabo en la Universidad Motolinia del Pedregal, en la Ciudad de México, con la exposición titulada Interioridad y Cuidado del Alma en el Mensaje de Jesús. Actualmente también colabora en la revista Numeralia del Sur con artículos y narrativa literaria. Actualmente, como puede verse en sus trabajos de tesis filosófica y espiritualmente, tiene mucha influencia del pensamiento de Miguel de Unamuno y por el budismo. Desde hace 7 años empezó a hacer meditación budista. Sus líneas de investigación actuales son las filosofías orientales, particularmente los aspectos filosóficos del budismo, ética, ontología y filosofía de la mente, la espiritualidad y el fenómeno religioso. ¿Qué tal lo hice, Eric? ¿La presentación estuvo bien o no? Muy bien, sí es. Ahora sí que básicamente es un buen resumen y quedó muy bien, no hubo ninguna algo inexacto o algo que no haya sido correcto, todo bien. Maravilloso, porque sí me noto cuando llego a dar ponencias o talleres y que me presentan, no sé qué les pasa y hacen un desastre con el currículum y dije, no puede ser que me vaya a pasar a mí, pero bueno, creo que esta parte fue la más difícil para mí de toda la entrevista, el leer tu currículum de una manera adecuada. Pues bueno, Eric, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, te comentaba un poco antes de que empezara la grabación, que me gustaría que la primera parte de la entrevista empecemos hablando acerca de filosofía, ¿no? Que nos compartas un poco acerca de la filosofía. Sé que es pues extremadamente inmensa, ¿no? Y que nos compartieras un poco como un acercamiento
sobre qué nos pudieras compartir acerca de la filosofía, como introducción. Sí, claro, como bien dices, o sea, la filosofía es muy amplia, tiene tan solo en Occidente que empezó a surgir este pensar filosófico, pues tiene por lo menos unos 2500 años y en otras partes del mundo, como en China, en India, pues más o menos también a ese tiempo se iba desarrollando paralelamente el propio pensamiento filosófico también. Así que bueno, es muy amplio y puede eh, abordarse desde diferentes perspectivas, histórica, temática, eh, y de hecho, pues sí, o sea, es muy difícil dar una definición, digamos, pues que abarque todo, ¿no? De la filosofía, pero eso es una constante dentro de la historia de la misma filosofía, sobre todo en Occidente, que es donde ha habido la tendencia a tratar de definirla más específicamente. Y nos repasamos toda esta historia de la filosofía, nos vamos a encontrar con que de sus inicios ha habido un problema con el término en el sentido de que, bueno, no hay una definición de filosofía que, que sea compartida por todos, ¿no? Eh, digamos, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, se trataba de la búsqueda de las primeras causas y principios de la naturaleza. Para otros pensadores como Séneca, por ejemplo, era un arte de la vida. Para Epicuro bueno, la definía como una aspiración a la felicidad. Y es muy interesante porque, por ejemplo, para Epicuro, la, 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 la filosofía tiene una función, digamos, terapéutica, ¿no? Es un camino para superar todos los temores y llegar, por ejemplo, a la felicidad. Eso es muy interesante y esta definición, bueno, no siempre ha sido compartida por otros filósofos. Por ejemplo, también para Cicerón, él lo definía como un cultivo del espíritu, y así, si revisamos, por ejemplo, también Platón en algún momento la definió como una preparación para la muerte. Ajá, y en el sentido de que, bueno, la filosofía es justamente reflexionar la muerte, reflexionar sobre la vida y eso te prepara de alguna manera pues para el momento de morir. Y eso lo dice Platón en nuestros diálogos. Y así nos vamos a topar con muchas definiciones. Prácticamente casi todos los que se han dedicado a la filosofía la han definido según sus intereses, según su modo también de hacer filosofía y demás. Así que bueno, no es como que muy variable, pero dentro de todas estas concepciones que hay sobre la filosofía, creo que podemos llegar a un entendimiento de lo que es filosofía eh, a partir, por ejemplo, de ciertas, lo que podríamos denominar ciertas notas esenciales. Eh, la palabra filosofía viene del griego philos, que es amor, gusto, y sofía, que normalmente se traduce por sabiduría, conocimiento, saber, ¿sí? Y en ese sentido, la filosofía es como un gusto, un amor por el conocimiento, por la sabiduría, ¿no? Y por extensión, una aspiración al conocimiento. Sin embargo, bueno, dicho así, no queda todavía muy claro qué puede ser, ¿no? Filosofía. Podríamos decir que dentro en lo que coinciden todos los que han hecho filosofía en este repaso del histórico de la filosofía que podamos hacer, nos encontramos que hay dos notas esenciales en en toda la actividad filosófica que ha habido tanto en Occidente como en Oriente. Y uno es
La primera es la orientación hacia la totalidad de las cosas. Un carácter cognitivo, es decir, que tiene que ver con el conocimiento, pero lo que se llama sabiduría en esta palabra, del amor a la sabiduría, al conocimiento, es justamente un conocimiento, digamos, total de las cosas, un conocimiento, el conocimiento, digamos, que constituye propiamente a la filosofía, o por decirlo así, el saber filosófico, tiene que ver con dos cosas principalmente. La concepción del yo o del ser humano, podemos decir incluso el mundo interior, y la concepción del universo y su naturaleza, o podríamos decir el mundo exterior, ¿no? Y en este sentido hablamos de que la filosofía tiene esta orientación hacia la totalidad de las cosas, tanto hacia el universo, comprensión y concepción del universo y su naturaleza, como del lugar del ser humano en ella, ¿no? De modo que, bueno, la reflexión o actividad filosófica ha oscilado entre ambos, tanto hacia el ser humano como a la naturaleza, o a los dos, ¿no? Al mismo tiempo. Por ejemplo, es algo muy característico en casi todos los que se han dedicado a la filosofía, ya sea que tratar de conocer al ser humano a través de sus procesos de conocimiento, o conocer a la naturaleza y el universo a través de ciertos métodos, ¿no? Esto, digamos que a muy grandes rasgos, podríamos decir que es filosofía. Ok, vaya, qué respuesta tan interesante y qué respuesta tan completa. Al escucharte me notaba pensando en diferentes situaciones, por ejemplo, en esto último que estabas mencionando acerca de conocer al ser humano o conocer a la naturaleza, y entran el tema de conciencia, ¿no? De conocer, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Otra pregunta básica que me gustaría que nos ayudaras a compartir, la respuesta es por qué en algunas ocasiones se dice o se menciona que la filosofía es la madre de las ciencias, tomando en cuenta que la filosofía no es una ciencia. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que a partir de algo que no es una ciencia puedan llegar a surgir otro tipo de conocimientos y hacerse científicos? Claro, sí es muy sabido eso. Normalmente, si nos vamos a cualquier libro de filosofía, o alguien que hable así de filosofía, pues una de las cosas que casi siempre van a mencionar es que la filosofía es la madre de las ciencias. Y esto es una particularidad de la filosofía, porque en Occidente particularmente, la filosofía surge por inquietudes, por inquietudes de los griegos acerca del universo, de la naturaleza, de las cosas. Ellos observaron varias, por ejemplo, en los mitos, ciertas inconsistencias, y, bueno, el contacto también que tenían con otros pueblos, tanto comercialmente como culturalmente. Eso, bueno, les hizo de alguna manera como, les despertó, mejor dicho, la inquietud de que algo, pues, con lo que ellos entendían el mundo, o tanto cultural como natural, pues bueno, como que no les cuadraba algo ahí. Y entonces empezaron como a hacer observaciones, a olvidar un poco eh, las explicaciones mitológicas que ellos tenían en ese entonces, y empezaron a fijarse, a observar más detenidamente procesos de la misma naturaleza, procesos naturales, procesos en el ser humano, insisto, prescindiendo en mayor o menor medida de explicaciones mitológicas que en ese entonces tenían, ¿no? Y es así como poco a poco, pues fueron su atención se fue enfocando cada vez más en la naturaleza, y se dieron cuenta de que, bueno, podían entender todos estos procesos naturales dentro de perdón, por una parte, prescindiendo un poco de las explicaciones mitológicas, y por otra parte,
observándolas directamente, observando la naturaleza directamente, o las interacciones humanas directamente. Entonces, bueno, empezaron como que a hacer toda una serie de cuestionamientos en torno a estos procesos naturales, a los fenómenos naturales, cómo es que una cosa lleva a la otra, por ejemplo, que la salida del sol genera luz, y cuando se oculta genera noche, en fin, una serie de observaciones naturales que con el paso de los años, pues, iban cuestionando. Cada pensador, cada filósofo se fue cuestionando de una manera más profunda toda todas las observaciones que hacían otros pensadores, otros filósofos, y bueno, fueron revisando sus afirmaciones y las fueron cuestionando, y así poco a poco fue en Occidente, ese fue el proceso filosófico que ha habido, y en esta serie de observaciones, de críticas, de análisis, acerca de una teoría o de las observaciones de un filósofo con respecto a otro, etcétera, bueno, se fueron desarrollando poco a poco técnicas de observación, técnicas de medición, técnicas para conocer un poco más, de manera más precisa, más exacta, toda esta serie de fenómenos, toda esta serie de eventos, tanto naturales como incluso no naturales, que ocurrían o siguen ocurriendo, mejor dicho. Y bueno, fue que pues cada uno iba aportando un poco, ¿no? Acerca de la naturaleza del mundo, cómo es que conocemos, cuáles son nuestros procesos, tanto personales de conocimiento como métodos de conocimiento, ¿no? Métodos para acceder a un saber más preciso de este mundo que nos rodea, de esta naturaleza y de lo que ocurre. Y así fue como poco a poco se fueron desarrollando en su propio ámbito cada una de las ciencias. Aristóteles fue el que históricamente ha aportado un poco más a la historia de las ciencias, porque Aristóteles pues se dedicó a hacer a observar muy detenidamente las cosas, y él sentó las bases de mucho de lo que hoy conocemos como ciencia, tanto en su quehacer, su definición, como por ejemplo, Aristóteles fue uno de los primeros que realizó trabajos de biología, porque él se dedicó a observar animales directamente en su ambiente, eh, plantas, y bueno, a él se le debe pues muchas de las primeras teorías e hipótesis sobre biología, sobre física, eh, y bueno, entre otros estudios culturales también que él hizo. Y bueno, pues él sentó, digamos, en las bases de esto. Muchas de las clasificaciones que hoy tenemos sobre las ciencias, bueno, se las debemos, por ejemplo, a Aristóteles. Y sí, la mente de Aristóteles fue, pues ahora sí que fue enorme, por decirlo de alguna manera, en este sentido. Y pues imagínate en un mundo en el que no había nada de ciencia, ni explicaciones de este tipo, ni y apenas estaba empezando todo eso, pues bueno, el aporte de Aristóteles ha sido enorme. Y bueno, justamente Aristóteles en todo este aporte pues ha sido la base de muchas de estas comprensiones y métodos de conocimiento. Y así como él se dedicó a observar, pues bueno, más adelante otros también se dedicaron a revisar las hipótesis, las afirmaciones o los procedimientos de Aristóteles, y fueron pues viendo que Aristóteles se había equivocado en algunas cosas, que sus observaciones no siempre fueron del todo, eh, correctas, y fueron corrigiendo esas observaciones, tanto en física como en biología, en estudios, por ejemplo, literarios, filosóficos, en fin, fueron como que ha sido, digamos, a muy grandes rasgos, ese un poco el proceso
por el que se ha desarrollado la ciencia a partir de la filosofía o de cuestionamientos y reflexiones filosóficas, sobre todo a partir nuevamente de Aristóteles, de todas las observaciones y estudios que él realizó. Y desde entonces, bueno, cada una de las ramas o disciplinas o ciencias que tenemos, pues bueno, le deben un poco o mucho a Aristóteles, que ha sido pues la base de todo eso. Ok, wow. Las respuestas son sumamente completas, extensas. Muchas gracias. 3 libros que nos pudieras recomendar de introducción a filosofía, que crees que podrían ser una buena forma de empezar a leer acerca de filosofía. ¿Qué libros nos pudieras recomendar para iniciar? Algo como muy básico para alguien que es su primer contacto con la filosofía. ¿Qué libros que pudiéramos empezar a leer? Sí, bueno, la filosofía es muy amplia y hay muchas maneras de abordarla. Prácticamente casi todas las introducciones a la filosofía que hay, bueno, comparten algún enfoque histórico o bien algún enfoque temático que pueda haber. A veces incluso lo abordan la filosofía desde la biografía de cada uno de los filósofos, en fin, es como que muy amplia y ahí, bueno, ahí sí es un poquito difícil seleccionar tres libros o algún libro pues ahora sí que nos pudieras recomendar como de introducción, que tú digas, esto podría ser un buen libro para empezar. Sí, claro. Bueno, eso también, bueno, depende un poco de los intereses de las personas, pero yo, por ejemplo, recomiendo mucho que a mí me gusta, es cómo funciona la filosofía. Ok, ¿es de Descartes? Es un libro sí, es un libro de esa editorial, exactamente, de Descartes. Es muy bueno, a mí me gusta porque es muy sencillo, tiene explicaciones muy simples y básicamente aborda no todas las ramas de la filosofía, pero sí las más importantes y de una manera bastante didáctica porque te da datos, información, encuentras incluso ilustraciones que las ideas que se están exponiendo aquí. La verdad es muy interesante, a mí me gusta otro también que es temático y me gusta, y también es de la misma editorial, y es un poco más corto, es Filosofía para Mentes Inquietas. Este enfoque temático y se basa muy particularmente en preguntas filosóficas y a grandes rasgos cómo han sido dadas o qué se ha dicho en torno, por ejemplo, al problema de la verdad, ¿no? Existen diferentes tipos de verdad, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que han aportado los filósofos a esta cuestión, ¿no? Si de verdad varios tipos de verdad o solo una, ¿no? Digo, esto es uno de los más sencillos, unas de las introducciones de la filosofía más sencilla que conozco, porque no hay mucho término técnico como en otros. Okay. Y otro también que recomiendo, que es muy sencillo, es Invitación a la Filosofía, de André Comte Sponville, es de la editorial Paidós, y es un libro chiquito, es un libro muy sencillo, que también aborda temáticamente varios temas como el conocimiento, el amor, la política, la moral, entre otras que se han tocado a lo largo de la filosofía, y lo hace de una manera pues bastante sencilla, sin tantos tecnicismos, y bueno, va citando a algunos autores, haciendo referencia a sus obras y demás. Es como un poco más, como el nombre lo indica, más invitación hacia la filosofía, más o menos de qué es cómo se abordan estos temas en filosofía. Así que, bueno, creo que esas serían mis recomendaciones. Y bueno, algunos clásicos como Platón, también es muy bueno empezar filosofía leyendo los diálogos de Platón, sobre todo los llamados diálogos socráticos, que fueron los primeros que él escribió y son relativamente sencillos de seguir. Así que creo que esas serían mis recomendaciones para introducir
introducirse a la filosofía. Ok, ¿nos los pudieras mencionar nuevamente? Es que se cortó un poquito los 3 libros, nada más los nombres y el autor, por favor. Sí, claro. Este es Filosofía para Mentes Inquietas. Ok. Es de editorial de K. Es un libro cortito. Este es cómo funciona la filosofía, igual de la misma editorial de K. Muy, muy ameno. E Invitación a la Filosofía de André Comte Sponville. Ok, perfecto. Ok, ahora me gustaría que me ayudaras con esta pregunta. ¿Por qué sería importante que las personas, que la sociedad en general aprendiera filosofía? ¿Por qué sería importante interesarnos en estos temas, tomando en cuenta que hoy en día, pues precisamente con todo el tema relacionado con mercadotecnia, relacionado con capitalismo, relacionado con redes sociales, ¿no? Cada vez es más difícil enfocarnos en ese tipo de temas y nuestra atención está dirigida en otros temas distintos que tal vez no sean tan relevantes. ¿Por qué interesarnos en la filosofía? ¿Qué beneficios nos podría dar el leer de filosofía, conocer de filosofía en nuestra vida cotidiana, ¿no? Principalmente, ¿cómo me puede servir a mí lo que grandes filósofos han dicho, perdón? Y y acerca de eso, ¿qué nos pudieras compartir? Sí, yo considero que sí es importante aprender, bueno, leer al menos sobre filosofía, porque normalmente nosotros en nuestra vida cotidiana, pues todo el tiempo estamos escuchando, o estamos siendo bombardeados por afirmaciones, por propaganda, publicidad. Nos bombardean con todo tipo de ideas, desde los medios de comunicación hasta, por ejemplo, los vecinos, o nuestros familiares. Estamos constantemente, pues, en contacto con una serie y un montón de ideas que muchas veces nosotros, pues, asumimos que tienen mucha realidad o dicen mucha verdad, pero en realidad pues no nos detenemos a considerar que posiblemente no sean afirmaciones tan correctas después de todo, ¿no? Y en este sentido la filosofía, bueno, nos ayuda como a ver qué hay detrás de cada una de esas ideas, a comprender no solamente las ideas, profundizar en ellas e incluso ver su posible falsedad o posible veracidad, ¿no? Sino que este mismo ejercicio nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, a comprender un poco más el mundo que nos rodea, tanto el mundo social como el mundo personal. Y pues si le vamos escarbando poco a poco, si vamos preguntándonos sobre, por ejemplo, de dónde viene esta idea, qué quiere decir esta palabra, qué quiere decir esto otro, ¿no? Y bueno, vamos viendo que hay cosas que sí son un poco más verdaderas que otras, pues bueno, vamos profundizando más en este mundo que vivimos y que normalmente nosotros, pues, cuando digo vivimos, pues vamos así como que al día, ¿no? En el sentido de que pues simplemente nos dejamos arrastrar por estas corrientes de propaganda, de publicidad o de lo que escuchamos, ¿no? Que pueden ser incluso en muchas ocasiones chismes, afirmaciones que no aportan nada o no hacen ningún bien, ¿no? Y nos vamos descubriendo un mundo muy profundo, un mundo, una realidad completamente distinta a la que en algún momento nosotros pensamos, imaginamos, nos hicieron creer eh, a través de todas estas ideas, todas estas afirmaciones, todo lo que escuchamos normalmente y demás. Creo que es un ejercicio, bueno, leer filosofía y hacer filosofía es un ejercicio muy sano porque te permite justamente ver más allá de todo esto que escuchamos y que normalmente adoptamos sin detenernos a pensar, a reflexionar o a observar
¿no? Todo este tipo de cosas, insisto, por ejemplo, comportamiento de uno mismo, comportamiento de los demás, en fin, creo que esa es la gran utilidad y aporte que tiene la filosofía. En resumidas cuentas, te permite descubrir este mundo incluyéndote a ti. Sí, mientras te escucho, por ejemplo, utilizaste el concepto realidad, utilizaste el concepto uno mismo, ¿no? Y hablaste acerca de ciencia y sobre cada uno de esos conceptos se podría pensar muchísimo, se ha pensado muchísimo. Otra pregunta que me surgía, si la filosofía es para todas las personas, porque en ocasiones se tiene la imagen que la filosofía es como para un grupo de personas élite, un grupo de personas muy pequeña, intelectualmente brillantes, como si fuera ajeno a las demás personas, ¿no? Como si alguna persona que tenga algún oficio que no se relacione directamente con una filosofía académica, con psicología, con ambientes universitarios, ¿no? Sino alguna persona que hace su trabajo, una actividad que aparentemente no tiene que ver con una filosofía académica. Y algunas personas tienen este pensamiento que la filosofía es algo sumamente sofisticado, que solamente es para algunos, un grupo muy selecto de personas. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Es para todos? ¿Todos podemos beneficiarnos? ¿Todos podemos aprender filosofía? Sí, exactamente como tú bien comentas, es una percepción que muchos se hacen, pero creo que esa percepción responde a, bueno, a varias cuestiones. Creo que una de las principales es que normalmente la filosofía se, eh, se explora, se transmite o se aborda desde una perspectiva muy academicista. ¿A qué me refiero con esto? A que es una perspectiva muy teórica, bastante teórica eh, y abstracta, y pues muchas veces en estas cosas, pues la gente común, la gente que no está del todo familiarizada con términos que se emplean en filosofía o con maneras de expresarse en filosofía, o que tampoco han escuchado incluso la palabra filosofía o no está muy clara, pues bueno, se pierde, ¿no? Entre tantas ideas, tantas cosas que se dicen, y creo que ese ha sido uno de los tendrá sus virtudes, pero también, bueno, tendrá sus desventajas de presentar la filosofía de una manera tan academicista. Y bueno, pero yo creo que la filosofía no es solamente una actividad académica, no es solamente academia. Y la misma filosofía, si repasamos la historia, tanto en Oriente como en Occidente, no nacieron en escuelas, no nació en trabajos de ensayos, sino que más bien nació en la convivencia entre las personas, nació en la calle. Por ejemplo, Sócrates hacía filosofía con la gente que se encontraba en la calle misma, o que estaban, por ejemplo, reunidos en un evento particular, o en el gimnasio en ese entonces, en alguna plaza, y ahí empezaba a cuestionar, a hacerles, a darles una serie de observaciones a sus interlocutores acerca de, bueno, varias afirmaciones que ellos hacían sobre, por ejemplo, la belleza de algo, ¿no? Y él les decía, bueno, pero es que tú estás hablando de belleza, ¿no? Pero ¿qué es belleza? ¿Tú sabes qué es la belleza? ¿A qué le estás llamando belleza? ¿Dónde radica la belleza? Etcétera, ¿no? Y los hacía reflexionar. E insisto, eso Sócrates no necesitó estar dentro de una escuela o estar recitando eh, pues textos muy amplios, o utilizar una terminología muy técnica. Creo que la filosofía es muy sencilla, y algo que todavía no he puntualizado y que ahorita sí me gustaría, aprovechando que preguntas esto, sí me gustaría puntualizar, es que la filosofía
no nace en, ¿cómo decirlo?, en la academia como tal, sino que la filosofía tampoco se va a entender por medio de una definición o de un discurso que hable sobre ella. La filosofía se entiende en su práctica misma. Es, por decirlo así, como una dimensión de la persona, una dimensión humana, ya que comienza a partir de una preocupación o una inquietud muy profunda que todos hemos tenido, que todos tendremos o que tenemos en este momento de nuestras vidas. Es una inquietud que podríamos decir puede ser intelectual, puede ser espiritual, puede ser existencial, ¿no? En muchas ocasiones es existenciales. La filosofía nace a partir de inquietud eh, para puede ser algo que te cuestiones muy profundamente acerca de por qué es que hay cosas y no más bien no hay nada, por qué es que el sol sale todos los días y no hay un día que no salga, etcétera. A partir de estas cuestiones, a partir de inquietudes de este tipo, es que empieza a hacer filosofía. Eh, Insisto, pueden ser no solamente inquietudes en torno a la naturaleza, sino inquietudes existenciales sobre uno mismo, inquietudes sociales, ¿no? Porque es que, bueno, el ser humano hace lo que hace, porque puede ser una criatura muy cruel a veces, ¿no? Y este tipo de cuestiones, de cuestionamientos, perdón, empiezan a generar a despertar toda una serie de ideas y a generar posibles respuestas a todas estas preguntas, y es ahí donde se está haciendo filosofía. En este sentido, la filosofía está abierta a todos porque todos somos capaces de observar nuestro entorno, de examinarnos a nosotros mismos y comprender toda esta serie de eventos que ocurren, y en ese sentido está abierta. Y la parte academicista, la parte académica, la parte, digamos, libresca de la filosofía, bueno, ya son a partir de estos cuestionamientos que otros se han hecho, bueno, han lanzado sus propias hipótesis, sus propios estudios, y son como que, eh, podríamos decir, son como posibles respuestas a estas inquietudes, ¿no? Y podemos, así como podemos compartir estas inquietudes, por ejemplo, existenciales, y revisar los estudios que alguien ha hecho sobre la existencia del ser humano, su comportamiento y demás, y tener algunas ideas para, bueno, responder nuestra propia inquietud, también podemos hacerlo por nosotros mismos, observando y reflexionando nosotros mismos sobre eso que observamos. El famoso sí mismo, ¿no? Que es el sí mismo. Pero bueno, eso más adelante. Ok, sí, eso que compartías se me hace muy interesante, ¿no? Porque creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida, independientemente de la edad, de la raza, del género, de la ubicación geográfica, en algún punto vamos a tener preguntas filosóficas sin que necesariamente estemos leyendo un libro de filosofía o estudiando de filosofía, ¿no? Yo creo que la pregunta básica que nos hacemos todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida es ¿qué es esto, no? O sea, este instante que estamos viviendo tú y yo aquí en mi estudio, tú en tu estudio también, el estar conscientes en esto que le llamamos vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la humanidad en el universo? Si es que existe algún propósito o no existe ningún propósito. ¿Qué sentido tiene desarrollar tantas cosas si voy a morir? Y así, o sea, cada persona podría tener muchas preguntas distintas, pero vamos a encontrar como una raíz, ¿no? Que es en esto, ¿qué es la realidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Y pues hay diferentes explicaciones de diferentes
enfoques filosóficos, desde diferentes ciencias, aproximaciones, todos intentando responder qué es la realidad, qué es la vida, ¿no? Y esta parte es muy interesante, pero definitivamente creo que cuando lo vemos desde ese punto de vista, podemos entender que la filosofía sería algo universal. Así es. Sí, justamente por ahí comentaba que era una, digamos, una dimensión humana, en el sentido de que es un aspecto que, pues, de alguna manera compartimos los seres humanos. Me voy a explicar un poquito más. Podríamos decir, por ejemplo, que la técnica o el arte también es una dimensión humana, ¿no? Son actividades propiamente humanas que hace el ser humano desde su propia condición, desde sus propias capacidades, ¿no? Y la filosofía también en este sentido un aspecto, una actividad, una dimensión del ser humano mismo, nace de él mismo, ¿no? Insisto, de toda esa serie de inquietudes, de alguna crisis existencial, personal, ¿no? Por la que en algún momento pasamos, y eso es lo que hace en este modo la filosofía algo muy humano y algo que puede desarrollar y desarrollarse dentro de uno mismo, así como uno tiene la capacidad de utilizar técnicas para construir algo, para, no sé, dibujar. ¿Te estás cortando, Eric? A ver si... Para en el sentido más general. Ajá. Ya regresaste, es Sí. que como por 10, 15 segundos te cortaste, así que no te pudimos escuchar. Ok. Sí, bueno, básicamente lo que estaba comentando era que así como nosotros podemos emplear técnicas y digamos que la técnica como una dimensión humana, un aspecto que tenemos los seres humanos y que podemos emplear todos, así también la filosofía es un aspecto de la actividad humana, lo mismo que el arte, ¿no? Todos tenemos como que la capacidad de hacer arte o de apreciar el arte en mayor o menor medida, bueno, también la filosofía, y en este sentido, pues la filosofía es algo, pues universal y que en cierto modo compartimos todas las personas. Ok, perfecto. Bueno, creo que de esta parte de introducción del concepto de filosofía, de hablar, se ha cumplido con esta parte. Muchas gracias por toda la información, ha sido muy clara. Y ahora sí vamos a tocar un poco más la línea del canal. Bueno, es que de hecho en el proyecto Ser Mindful todo el tiempo estoy hablando de filosofía, pero no estoy mencionando autores de filosofía ni haciendo referencia a filosofía. Pero realmente el proyecto Ser Mindful está plagado de filosofía encubierta, ¿no? Entonces, me gustaría que me compartieras esta parte que hemos hablado en otras ocasiones de manera privada. En esta parte, cuando tú eras en ese momento imagino que eras un estudiante de filosofía, que tal vez eras un estudiante de filosofía muy crítico, un estudiante de filosofía muy analítico, que seguramente sigue siendo ahora como profesional, pero me refiero desde un punto de vista lógico, de un punto de vista intelectual, de un punto de vista académico, utilizando conceptos hipercomplejos, sofisticados, rimbombantes, ¿no? Para que al momento que los demás te escuchen digan, wow, o sea, sí sabe filosofía. Cuando estabas de este lado del aspecto académico, intelectual, lógico, analítico, y en algún punto o en algún momento pasas a este aspecto experiencial, a este aspecto espiritual, que no por eso deja de ser analítico o lógico, porque sigue habiendo ciertas premisas ahí, pero que nos compartieras eso un poquito de cómo eras tú como un estudiante, digamos, de la filosofía académica tradicional, habitual de las universidades, y cómo logras dar ese giro a esta parte más experiencial, más espiritual.
Sí, creo que, bueno, cuando yo empecé a estudiar filosofía, la empecé a estudiar como, en parte, pues no sabía mucho de filosofía, no estaba eh, eh, muy enterado acerca de qué trataba la filosofía y eso. Sin embargo, había una idea sobre filosofía que a mí siempre, que me llamó mucho la atención, y es que, bueno, la filosofía, cuando yo me enteré de su definición etimológica como amor a la sabiduría, pues me llamó mucho la atención porque de alguna manera siempre he tenido como que esta inquietud, esta admiración por la figura del sabio, ¿no? Esta persona que tiene, que te dice cosas muy profundas de una manera muy sencilla, o sea, que te hace pensar aparte de eso, y que dices, es que sí es cierto, o dices, es que sí es verdad, ¿no? Y te genera como que algo ahí. Y bueno, dije, bueno, pues voy a ver de qué se trata esto, voy a entrar y pues mucho voy a aprender de ahí. Y algo por lo cual también, por extensión de esto, perdón, que me llevó a estudiar filosofía, es que justamente pensando, bueno, ¿qué es lo que más me atraía de esta idea, ¿no? De la filosofía? Y es que eh, algo que en algún punto, antes de entrar a filosofía, o más bien para poder entrar a filosofía, pues sí me cuestioné de, bueno, ¿por qué o para qué entonces voy a estudiar filosofía? Y tiene que ver con que eh, algo que me di cuenta es que, por ejemplo, cuando uno escucha estas sentencias de Dios, estas afirmaciones de gente sabia, bueno, de algún modo te cambia, ¿no? La manera en cómo ves el mundo, cómo ves la vida. Y bueno, yo era como que muy particularmente sensible a eso, así que este, cuando entré a estudiar filosofía, entré con la idea de cambiar un poco la perspectiva que tenía sobre la vida, algo que me hiciera verla de manera completamente distinta. Y bueno, muy al principio, pues no, en, como los primeros 2 semestres, yo creo, de la carrera, pues fue así como que no una decepción, pero sí me di cuenta que no era exactamente lo que había tenido en mente, pero era al mismo tiempo lo que más se acercaba a lo que yo buscaba en ese entonces. Así que, bueno, dije, al mismo tiempo que yo estaba como que muy contrariado porque no, justamente la perspectiva que se emplea en filosofía es muy academicista y muy abstracta y muy conceptual. Pues bueno, eso sí como que me generó un cierto, en ese momento, eh, una contrariedad. Y bueno, me generó sentimientos así encontrados, ¿no? Pero bueno, ya con esto de la filosofía, pues ya dije, bueno, voy a seguir Perdona, no te he a ver entendido. que sale, a ver qué encuentro, ¿no? Y bueno, pues ahí seguí. Curiosamente, yo llevaba los 2 primeros semestres, llevé la materia de cosmovisiones religiosas, donde veíamos así no de una manera tan profunda, pero sí que en su momento a mí sí me causó mucho impacto, pues las religiones, ¿no? Hinduismo, budismo, taoísmo, y bueno, religiones monoteístas y demás. Y bueno, eso me causó como que mucha impresión porque dije, es que es lo que yo estaba buscando, este tipo de saber es el que del que yo estaba sediento en ese entonces, del que yo estaba aspirando ¿no? Y bueno, pues ya seguía en filosofía y llegó un punto en el que
llegué a más adelante, pues llegué a una auténtica crisis existencial bastante fuerte, que justamente me hizo a mí cuestionarme muchísimas cosas. eh, mm, Caí en el nihilismo, de verdad me volví así, o sea, de tanto que cuestionaba, de tanto que quería ver todo así con lógica, con esta parte academicista, conceptual, o sea, sí llegó un punto en el que me agoté y dije, es que no, esto no me lleva a ningún lado, no está respondiendo lo que yo quiero, no estoy encontrando lo que busco, no hay nada de eso, ¿no? Y pues sí, terminé así como que prácticamente pues perdiéndole el sentido a todo y ahora sí que como se dice en el budismo y en algunas tradiciones espirituales, ¿no? Fue un proceso de vaciamiento pues radical, porque realmente todo lo que en ese entonces creía, todo lo que de alguna manera me hacían saber, pues, o sea, ya no, el mí, digamos, ya no operaba, no, o sea, no le encontraba sentido, no, y bueno, fue como que muy, digo, fue una etapa muy fuerte, pero al Claro. mismo tiempo, a partir Te estás cortando un poquito. durante esa época de crisis, ajá, A ver si regresa. perdón, ya, ajá, Ahí estás. ya, ok, Ya. perfecto. Entonces, bueno, yo tenía algo muy, ¿no? Y que era, o sea, yo quería vivir, tanto en el sentido de biológico, de no dejarme morir o no dejarme, pues, no dejar mi existencia, como en el sentido humano de vivir la vida, ¿no? O sea, esta era como que mi inquietud y de alguna manera, pues, con todo este tipo de razonamientos muy lógicos, muy conceptuales, muy abstractos, pues no lo conseguía, ¿no? O sea, siempre llegaba un punto en el que no va por aquí el asunto, o sea, por mucho que le dé vueltas, por mucho que esté tratando de hallarle un sentido lógico, o sea, no llega un momento en el que no opera completamente todo esto, así que pues digamos que estaba así como en el limbo, ¿no? O sea, no, ni tenía la respuesta que buscaba, pero tampoco podía como que utilizar estas herramientas que me habían enseñado en la academia, bueno, en la carrera, ¿no? Así que bueno, estuve así, digamos, en el limbo por un tiempo. En ese entonces llegó a mí un libro que pues podría decirse que al mismo tiempo que cambió mi vida, sentó las bases de toda la comprensión y la concepción que acerca de la vida y de mí mismo que generó. Fue el libro de Miguel de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida. Y bueno, es un texto que te digo, a mí me cambió completamente la vida porque yo en ese entonces, bueno, cuando lo leía, yo decía, esto es justamente lo que me está pasando, yo estoy en este punto, esto es lo que yo quiero saber y es aquí donde, porque habla mucho acerca de la vida, la muerte, la posibilidad de la nada, y bueno, yo estaba como que en todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, tenía mucha efervescencia en esos temas y fue como que este libro me abrió como que esa perspectiva yo necesito para muchas de estas cuestiones, para abordarlas y saber, bueno, qué hacer. Entonces, para no alargarme mucho, a partir de esta lectura, No, lo que adelante, hice adelante. fue Te estás cortando otra vez, Eric. en el que yo estaba muy, por ejemplo, muy angustiado, con una mente de perdón, ¿está bien? ¿Ya? Ya regresaste.
Ok, sí, una disculpa. Está medio, Otra vez te medio volviste a lento, cortar no un sé qué está pasando poquito. con la conexión. Pero bueno, entonces, ok, a ver. Ya se normal. Un poquito, ok, continúa, vamos a ver si se restablece el audio. Todavía me corta un poco. Un poquito, pero sí ya te escucho. Justamente, perfecto. Entonces, bueno, en ese entonces, una de las cosas que yo estaba como muy, muy intrigado y que yo estaba también muy interesado era la posibilidad de la nada y al mismo tiempo, pues, después de la muerte, o bien la vida, ¿no? Después de la muerte, y pues era algo que me tenía muy, muy intrigado y que me hacía, pues, preguntarme muchas cosas. En este libro que te mencionaba, del sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno, él también tenía este conflicto, justamente este señor tenía ese mismo conflicto sobre la posibilidad de la nada después de la muerte, ¿no? Y cómo es que eso de alguna manera pone en juego y te hace cuestionar todo el sentido de lo que haces, ¿no? Y de tu existencia misma. Pero bueno, a partir de esto, entonces, él hacía como que mucho énfasis en la relación entre la conciencia y la posibilidad de, de vivir, ¿no? Más allá de la muerte. Y la posibilidad, obviamente, de la eternidad. Y bueno, yo dije, bueno, si hay una posibilidad de vivir después de la muerte o de que no haya nada, o bien que haya nada, bueno, esta se encuentra en la conciencia, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, cambió completamente mi perspectiva de vida. Cambió de una perspectiva, podríamos decir, extramental o enfocada en las cosas externas, a una completamente intramental, ¿no? Enfocada en uno mismo, en la mente, en la conciencia. Y entonces a partir de ese momento, pues lo que hice fue, ok, si quiero saber la posibilidad que hay de saber si hay algo después de la muerte o no, pues está en la conciencia, ¿no? Y entonces me dediqué a observar mi propia conciencia, todo lo que llegaba a ella, mis recuerdos, mis ideas, empecé a hacer, a observar mis propios procesos de conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que podía conocer? ¿Por qué lo conocía? ¿Por qué no? ¿Cómo es que lo conocía o hasta qué punto lo conocía? En fin, todo un proceso, todo el proceso, pues, de conocimiento, como me Ahí, puse a ahí observar. ahí te voy a interrumpir tantito porque Ajá, me gustaría marcar algo y en el caso de que ajá, me equivoque, pues me sí, corriges. Eso que estás diciendo, empecé a cuestionar, era algo que ya hacías anteriormente, sin embargo, el gran cambio que ahora fue experiencial, ¿no? Ahora, hacías exactamente. ese cuestionamiento lo hacías, pero desde una perspectiva experiencial, a diferencia Ujú, de cuando estabas del lado académico, que era más intelectual, ¿no? ujú. Así es, exactamente, muy buena observación, porque sí, eh, no era lo mismo que yo, por ejemplo, hiciera preguntas para hacer un ensayo o para hacer un escrito que me pedían, que hacer preguntas que realmente, o sea, me hicieran cuestionar mi existencia, o me hicieran cuestionar la existencia de las cosas y el sentido de las mismas. O sea, ahí es donde sí vi muy claramente esa diferencia, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú hagas un ejercicio de preguntas únicamente así como pues mero ejercicio y que hacerlo ahora sí que con todo el sentido filosófico, por decirlo así, todo el sentido existencial, ¿no? De cuestionarse. Y es como que yo sí como que fue muy notorio una cosa y otra. Y pues sí, fue justamente a partir de esta experiencia
a partir de este enfoque experiencial en el que pues ya empecé ahora sí a cuestionar de manera muy profunda y observar profundamente pues todos estos procesos que se daban en mí mismo, mis recuerdos, cómo es que era yo, no sé, hace unos años, cómo soy ahora, cómo se dio ese cambio, por qué se dio ese cambio, qué pasó para que se diera, ¿no? Un cambio con otro, en fin, todo lo que, digamos, caía en mi conciencia, pues lo observaba de la manera más detenida que podía y bueno, fui pues haciendo mis propias observaciones, este tipo de cosas y bueno, fue así que pues fui, digamos, desarrollando pues ahora sí que mi visión filosófica, mi concepción y mi práctica de la filosofía. Y desde luego que al hacer esto, pues no está muy lejos de algo Te estás cortando nuevamente. También eso era algo que me... Sí, está bien. Ok. Ajá. Bueno, perdón por estos problemas con la Sí, conexión. son cuestiones técnicas. Ok, fíjate qué interesante lo que me compartes, ¿no? Y esta es una de las partes más interesantes y a veces difíciles de comprender. Por ejemplo, cuando yo me empecé a interesar por la filosofía, que ya lo hice bastante tarde, fue a través de la experiencia. O sea, de repente hubo un día que me desperté y yo no sabía si el mundo que estaba viendo enfrente de mí estaba afuera, o sea, si existe un mundo externo completamente objetivo, ¿no? En el que yo estoy inserto, o si el mundo estaba dentro de mí, adentro de mi conciencia, ¿no? Pero no fue una pregunta intelectual, no fue una pregunta que seguramente muchos estudiantes de filosofía se hacen al principio, que si es idealismo, que si es materialismo, que si es, ¿cómo le llaman? Idealismo trascendental, y empiezan a argumentar, a razonar, a filosofar sobre esos conceptos, ¿no? Desde el intelecto, desde la lógica, y empiezan una lluvia de argumentos interminable, ¿no? No, yo lo hacía desde la experiencia, o sea, realmente yo observaba el mundo y yo no sabía si el mundo estaba adentro o estaba afuera. En este momento creo que el mundo está adentro, que el mundo no está afuera, ya que en este momento estoy del lado de espiritualidad. Y bueno, a lo que quiero llegar es eso, que es muy diferente hacerte preguntas filosóficas desde una perspectiva intelectual, desde una perspectiva de lógica, de análisis, hacerlo desde una mirada experiencial espiritual, ¿no? Porque cuando te despiertas de la cama y observas el mundo que aparentemente está enfrente de tus ojos, que está fuera de ti aparentemente, y donde tú estás inserto y llega un momento en el que dices, bueno, yo no sé si el mundo está afuera o si está adentro, ¿no? Así es. En teoría la conciencia está acá adentro, pero al parecer no está adentro y tampoco es mi conciencia. Y empiezan preguntas cada vez más complejas, más profundas y va evolucionando, ¿no? Entonces, comentaste muchísimas cosas interesantes, así que te voy a preguntar un par de cosas para que nos ayudes más a dimensionar lo que te sucedió. En algún punto utilizaste el término nihilismo, dijiste, bueno, antes, ¿cuánto tiempo llevabas estudiando filosofía de una manera intelectual académica hasta llegar a este punto donde dices, llegué al nihilismo? ¿Cuánto tiempo pasó de estar haciendo esos razonamientos, esos análisis? Yo creo que ya, digamos que esta crisis de la que te hablo se habrá desatado allá yo creo que ha sido como el último año o último año y medio de la carrera, que fue cuando se desató y ya llegar así a un nihilismo en el que pues ya no, ahora sí que ya ya no le encontraba sentido a nada y no tenía ni para atrás ni para adelante, no encontraba ni pies ni cabeza,
tanto pues intelectualmente como incluso espiritualmente en ese momento, pues yo creo que ha de haber sido ya después de terminar la carrera. Yo creo fue como un año, año y medio después de terminarla. O sea, ¿con cuánto tiempo ya llevabas leyendo de filosofía? ¿Unos 5 años? 4 años, entre 3 y 4 años. Ok, ok. Entonces, en ese momento tenías una mirada muy intelectual acerca de Ajá, los diferentes temas de la vida, diferentes exactamente. sistemas filosóficos, etcétera. Sí, todo lo veía de una manera, pues, intelectual, y era algo que muy curioso, pero justamente a partir de esta experiencia, pues, yo vi que en cierto modo me estorbaba porque no me permitía ahora sí que llegar al punto al que estaba buscando, ¿no? Saciar esta inquietud que tenía. Y digo, y en parte, por ejemplo, esa es la perspectiva que también comentaba este señor Miguel de Unamuno en su libro. Por eso es que, o sea, fue una lectura que a mí me cautivó y me cambió mucho mi perspectiva, porque coincidíamos en muchas cosas. Y sí, o sea, él decía, no es que la lógica no se lleva con los procesos de la vida, ¿no? O sea, la vida excede los conceptos y procedimientos de pensar lógico, y los rompe, ¿no? Rompe los esquemas lógicos en muchas veces, y pues no es posible entender la vida o sus procesos completamente desde pues meros procesos silogísticos, lógicos, ¿no? Y bueno, fue que también a partir de eso pues empecé como que a tratar de desligarme de esta concepción y percepción intelectual. Bueno, reducirla, no prescindir de ella completamente, Claro, pero sí irla reduciendo al mínimo, ¿no? O sea, no, tampoco se trataba de decir que nada de eso era eh, completamente inútil, o claro. rechazar, sentir aversión, ¿no? A algo intelectual, sino simplemente irlo como que rebajando un poco, ¿no? Irlo como que limitando más, meterlo dentro de sus propios límites, ¿no? Y bueno, eso fue como que, eso me ayudó mucho, sobre todo para salir de esta crisis que yo estaba teniendo en su momento. Ok, digo, de manera sumamente superficial, si nos pudieras compartir como qué autores o qué sistemas filosóficos le estuviste leyendo antes de llegar a esa crisis. Uh-huh. Pues básicamente no estuve, bueno, en ese momento pues no tenía así como que alguna corriente o algún autor que fuera, que yo dijera, no, pues sí me atrae, ¿no? Por la manera en que habla o por el desarrollo intelectual que realiza. Pero pues yo en ese momento era pues básicamente los que se utilizan en casi todas los estudios filosóficos, ¿no? René Descartes, Platón, un poco de Aristóteles, ¿qué más? Um, bueno, algunos que también hacían estudios sociológicos, como Michel Foucault, pero básicamente no era como que muy centrado en alguna corriente o en alguna idea filosófica, ¿no? Que en ese momento dijera, pues estoy profundizando en esto, ¿no? Pero Okay. sí eran casi los únicos autores que más o menos conocía o que leía, ¿no? Descartes, Aristóteles, Platón, también había ¿Llegaste a leer a Spinoza? comentaristas. Spinoza un poco también. Este, había otro contemporáneo de Spinoza, Hegel, pero bueno, Hegel, pues de plano nunca le entendí muy bien.
Pero bueno, era más o menos de los que yo leía, ¿no? Y aparte, pues se hacía como mucho énfasis en los ilustrados, ¿no? La ilustración, Kant, eh, que bueno, son los que más tienden a leerse en la academia. Ok. Y por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas en ese momento de tu vida intentabas responder o qué razonamientos te llevaron al nihilismo? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Y si nos puedes compartir también qué es Ajá. el nihilismo. Claro, yo en ese momento, pues yo estaba cuestionándome mucho sobre la vida, la muerte, ¿no? El sentido de la vida. Y bueno, bueno, qué es qué pasa después de la muerte y qué consecuencias trae la muerte, ¿no? O sea, hay dos posibilidades que yo veía. Una, pues era que ya se acaba todo y entonces, y eso me ponía en mucho mayor conflicto, ¿no? Bueno, es que si se acaba todo, bueno, pues es que qué sentido tiene que yo me empeñe en, en levantarme todos los días, en estudiar, en leer, en sacar esta carrera, si finalmente, pues igual me voy a morir al rato, igual me voy a morir después, si se me olvida todo, ¿no? O qué sentido tiene, por ejemplo, o qué propósito tiene, por ejemplo, no sé, el cariño o el amor de mi familia hacia mi familia, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones eran las que yo me planteaba todos los días y pues tratando de responderlas fue que pues yo ahora sí que echaba mano de esta reflexión pues intelectual, que era lo que más tenía a la mano en ese momento por la misma formación academicista y filosófica que tenía en ese momento, pues no, o sea, reflexionar de manera intelectual, tratar de encontrar como que la lógica a eso y pues no encontraba respuestas. Okay. Veía que así como yo podía darle un sentido en particular a la vida, pues resulta que no. Hay algo que decía, no, es que no es así o no puede ser así eh, porque entonces, ¿qué pasa en estos casos, no? Y bueno, se venía abajo todo ese sentido que trataba de construir pues Claro. intelectualmente con estos procesos, ¿no? Toda la argumentación que estabas Ah, construyendo la volvías, ¿no? La derribabas y otra vez, exactamente, como esto exactamente. del mito de Sísifo, ¿no? Que subía con Ándale, su roca y otra vez. ajá, exactamente, así es, exactamente así me sentía yo como Sísifo, ¿no? O sea, por fin creía yo haber encontrado como que un sentido a mi vida, un punto de apoyo para comprender mi vida misma, todos estos procesos, cambios, todo lo que pasaba, la muerte, la vida, lo que pasaba después de la muerte, y pues resulta que al poco tiempo se me presentaba un argumento o un razonamiento que pues no, o sea, lo derrumbaba y pues ya otra vez ahí Empezar para otra vez. atrás y sí, y pues así estuve mucho tiempo y sí llegó un momento en el que me cansé y dije, no, es que no tiene ningún sentido, no hay razón suficiente para, no sé, para mantenerme con vida, no hay razón suficiente para encontrarle sentido a la vida, no hay una razón para que yo haga todo esto. Y eso es a lo que yo en este caso estoy llamando nihilismo. Cuando tú ya no tienes, digamos, como que esa intención o esa capacidad de encontrarle sentido a tu vida, a las cosas, cuando ya no puedes creer en nada o aferrarte a algo para decir, pues bueno, voy a agarrarme de aquí para seguir adelante, ¿no? O sea, eso es, bueno, ese entonces para mí eso era nihilismo y... Te interrumpo un poco. Sí. Y esto que compartes, si lo estoy entendiendo bien, este nihilismo es algo que tú fuiste creando, o sea, en el sentido de dabas
buscabas algún argumento para encontrarle sentido a la vida y continuar, y de repente encontrabas otro argumento que lo refutaba y otra vez, ¿no? O sea, fíjate qué interesante. De ahí, ¿no? Que un conocimiento tan amplio en filosofía como el que en ese momento tú te encontrabas, en la situación que te encontrabas, llegó a ser, ¿no? Que generaras tantas reflexiones, tantos análisis, que fueras refutando diferentes argumentos, ¿no? Porque en la vida cotidiana, las personas que no estudian filosofía o psicología, ¿no? En la cotidianeidad, pues podemos encontrar personas que pueden decir, pues para mí el sentido de la vida, pues simplemente es que puede ser tener una familia o puede ser unirme a una causa, ¿no? Y se van en esa línea y qué maravilloso. Entonces, en tu caso, encontrabas diferentes argumentos para continuar y también argumentos que refutaban eso. Así es. Entonces, llegaste a un punto que tu conocimiento de filosofía, digamos que llegó a un punto en el que estaba en contra, ¿no? Así es, y ya no me permitía justamente ahora sí que generar algo, una idea o un razonamiento o un pensamiento o un argumento que pudiera, en el cual pudiera yo basar todo mi pensamiento posterior o mi vida, ¿no? Así que pues prácticamente estaba pues con nada porque no podía producir nada. Pero, como bien dices, eso es algo que de alguna manera yo mismo también me generaba, ¿no? Eran mis propias ideas las que se refutaban a sí mismas, ¿no? Y eso pues fue lo que me llevó como que a neutralizarme a mí mismo, por decirlo así. Neutralizar Claro. mis ideas y quedar así como que en esa nada, en ese vacío. Wow, qué impresionante, ¿eh? ¿Hasta Sí, dónde puede llegar el intelecto, la mente y el ego, ¿no? sí. Comentaste muchas cosas interesantes. ¿Qué te Ujú. iba a decir? Ya. ¿Y cuánto tiempo duró esta etapa en la que estuviste constantemente refutando argumentos, buscando razones para encontrarle sentido a la vida, para vivir? Ujú. ¿Cuánto tiempo duró esta crisis existencial severa y profunda? Ujú. Pues yo creo que fueron digamos, desde el momento en que detonó, yo creo que han de haber pasado unos 4 o 5 años hasta que ya empecé ya como que a, digamos, ahora sí a entender todo de una manera distinta. Ya en ese entonces, pues ya había algunas semillitas por ahí de más o menos sobre qué trataba, porque ya había tenido ciertas nociones de budismo y de hinduismo y de otras tradiciones espirituales que había visto en, en mi carrera. Y bueno, de alguna manera, en algunas ocasiones podía identificarme con ellas, y eso pues me ayudó en algunos momentos como a entender, a tener esos destellos, así como de que por aquí va el asunto, ¿no? Por aquí van las cosas, pero fue algo muy lento porque yo seguía en mi concepción intelectual, ¿no? En esta concepción abstracta, muy conceptual, y pues de algún modo pues estaban eso, como que ese paralelismo. Por una parte mi perspectiva intelectual, pero por otra parte también estaba esta parte, digamos, más espiritual, ¿no? Que de alguna manera hacía que como que me identificara un poco más con ciertas ideas de las tradiciones espirituales. Y bueno, ahí estaba como que entre estas dos perspectivas. Ok, ya para Ujú. terminar con el tema de la crisis, cuando estabas en esta cuestión de tu crisis existencial, ¿llegaste a pedirle ayuda a algún maestro de filosofía, algún compañero de filosofía sobre estos temas? O sea, ayuda desde un punto de Pues, vista intelectual, filosófica, de argumentación. ajá, pues directamente no, realmente es algo que yo viví
pues prácticamente solo. No, de hecho son muy pocos los que saben que yo pasé por esta etapa. Yo, además de que no la externaba completamente, ni siquiera a mis personas más, más allegadas, por ejemplo, a mis familiares. Y sí que fue algo que viví yo solo y del que pues yo solo estoy ahí como pues tratando de hallar ahora sí que mi camino, encontrarlo, porque fíjate que en ese entonces yo, yo pues pensaba también entre algunos prejuicios que tenía y algunas concepciones pobres también que tenía. Yo decía, bueno, pues es que si le digo a mi mamá que tengo esto y lo otro, pues me va a mandar con con el psicólogo y me va a decir nada más, no, pues tú tienes, tú tienes, no sé, complejo de inferioridad y ya, ¿no? Y hasta iba a quedar todo. Te digo, tenía una concepción también muy pobre de la psicología en ese entonces. Ah, abro paréntesis. Justamente a partir de todo este proceso de introspección fue que empecé a entender varias cosas de psicología y a interesarme también por la psicología. Pero bueno, cierro paréntesis. Eh, y bueno, entonces también decía, no, pues es que leer, por ejemplo, libros o me van a decir que lea libros de autoayuda y pues la verdad es que ahorita no estoy para leer cosas de autoayuda, ¿no? No Porque pues, necesito no. más. No, es que más que nada porque, o sea, yo decía en ese entonces, es que me van a decir lo mismo, van a decir palabras bonitas, van a decir algo que siempre se repite y que no me va, siento que no me va a ayudar, ¿no? Así que pues tampoco, por eso mismo tampoco fue como que lo externé mucho y si lo hablaba también con mis amigos o con alguien más, que no me entendiera, pues me iba a decir, no, pues échale ganas, no estés triste, no tienes por qué estar así, pues ya sabes, ¿no? Digo, Sí, 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 claro. o sea, se entiende que la intención con la que lo dicen es del todo buena, ¿no? O La sea, vida es no muy es... bonita, Ajá. la vida es un Sí, digo, carnaval. ándale, exactamente, dije, no, es que me van a decir eso y eso no es lo que yo estoy buscando, no es lo que, no me va a saciar esta inquietud, esta sed que tengo, ¿no? Claro. Y por eso, digamos que pues estuve así que prácticamente pues solo, viví solo esta experiencia y pues ahí con un poco con las herramientas filosóficas que tenía, un poco con lectura, un poco con, con, con las observaciones que hacía de mí mismo y mi alrededor, pues ahí pues medio pues fui saliendo poco a poco de esto. Vaya, y en ese proceso tuviste dificultades en la vida cotidiana, cuestiones académicas, cuestiones laborales, personales, que dejaras de hacer cosas, que te desinteresaras por tu arreglo personal, por estar tan enfocado en esto, ¿tuviste pérdidas en esta crisis existencial en tu vida cotidiana? Sí, había algunas actividades o pasatiempos, por ejemplo, que de momentos, pues yo dejaba de hacerlos semanas o algunos meses porque pues no le encontraba mucho sentido, no le encontraba así como que caso que lo seguía realizando, no me satisfacían, no me provocaban así como que ninguna pues sí, satisfacción. A veces como que por ejemplo, si me ponía a jugar videojuegos o ver películas, pues como que me hacían como que se me olvidara un poco lo que estaba pasando, pero pues solo era temporal. Luego pues me llegaba otra vez toda esta serie de inquietudes, esta crisis, pues no lo solucionaba, ¿no? Y pues eh, fueron algunos pasatiempos que tampoco, o sea, que sí fui dejando así, eh, sí, ya, o sea, fueron dejándose atrás. A veces ni la música, ni música me ponía a escuchar porque no me, no me complacía, no le encontraba pues, placer o algo así. Y fíjate lo interesante ahorita que lo pienso es que
creo que de alguna manera fue hasta cierto punto necesario porque eso como que me permitió un poco desapegarme de todas estas cosas y, o sea, creo que fue parte importante de este proceso. Fue por una parte un poco de desapego y por otra parte pues fue también como que tratar de silenciarme a mí mismo y silenciar a mi alrededor. Creo que tiene algo que ver con eso. Bueno, no, creo que sí fue algo que sí ¿cómo se dice? Me ayudó un poco desprenderme y alejarme tantito de estas actividades o pasatiempos también que realizaba. A veces, por ejemplo, también me acuerdo, y si eso lo tengo muy presente, es que a mí me causaba, bueno, yo en ese entonces también tenía mucho, aparte de esta apatía que llegué a sentir a veces por mí mismo, por las cosas, también sentía irritabilidad, tendía como a enojarme un poco más y eso llegó a causarme algunos problemas, sobre todo pues dentro de mi círculo más inmediato, a veces de familiar o de amigos, ¿no? Ujú. Ok, vaya, vaya, qué interesante Sí. lo que nos compartes y bueno, vamos ya a entrar para ir cerrando también con el tema de la espiritualidad, ¿no? Ujú. Estamos hablando acerca pues de la filosofía, de cómo llegaste a ese punto, ¿no? A través del razonamiento, de la lógica, de intentar responder preguntas hipercomplejas, ¿no? Ese sentido de para qué hago todo lo que se supone que la sociedad me dice que tengo que hacer, estudiar, trabajar, leer, crear, si de cualquier manera voy a morir, ¿no? Y voy a ser olvidado Ujú. por la historia, ¿para qué, no? Ujú. Era como, ¿qué sentido tiene? Así es, exactamente, y creo que una de las cosas que al poco tiempo, bueno, fue como todo esto de alguna manera me fue ayudando porque, por ejemplo, yo cuando me sentía así muy, no sé, muy triste, muy deprimido o muy enojado, pues bueno, todos estos sentimientos yo pues los observaba y yo veía cómo es que cambiaban o bajo qué circunstancias cambiaban, cómo es que todo esto eh, me afectaba, ¿no? Y qué tanto, vaya, todo el tiempo estaba observándome a mí mismo y a mi entorno. Y pues poco a poco fui como que viendo, como te decía, había a veces puntos como de destellos que yo veía como me veía identificado en algunas tradiciones espirituales que hablaban sobre todo del sufrimiento, ¿no? En la parte, por ejemplo, del budismo, que habla del sufrimiento, algo también del hinduismo y de algunas corrientes. Yo veía como que sí, algo hay de esto y coincidía, porque es lo que me estaba pasando y veía, notaba que sí, que por ahí más o menos iba este asunto tanto de lo que me pasaba como de lo que observaba, ¿no? O sea, no veía yo que fuera algo como que de otro mundo o algo muy sacado, muy descabellado, ¿no? Esto de mm, en las tradiciones espirituales. Así que bueno, yo veía que ahí había cierta afinidad con lo que me pasaba, con lo que yo veía en mí mismo y pues eso fue como que fui poco a poco, conforme fui viendo como me fui identificando más con estas tradiciones espirituales, pues fue que iba haciendo más, me iba relacionando mis experiencias con lo que afirmaban, mis observaciones con lo que afirmaban, y bueno, fui en este proceso como que fui mezclando un poco eso que traía yo ya de mi formación filosófica con esta parte de las tradiciones espirituales o la espiritualidad y digo, no es algo que se haya dado de la noche a la mañana, pero en todo este proceso, en todos estos años y todavía hoy en día es algo que estoy todavía eh,
pues viendo, ¿no? Pero pues fue así en como fui de alguna manera enlazando algunas cosas de filosofía con espiritualidad, a través de mi experiencia, ¿no? Yo estaba ahí con experiencias, tenía los cuestionamientos filosóficos, tenía mis observaciones y también tenía todas estas, bueno, las afirmaciones que yo escuchaba, ¿no? Ideas de tradiciones espirituales y filosóficas, por ejemplo, de Oriente, ¿no? Cuando, por ejemplo, el budismo dice que hay de las 4 nobles verdades, ¿no? Que el sufrimiento tiene sufrimiento existe, tiene una causa, y al mismo tiempo se puede, ¿cuál es la causa de ese sufrimiento y que se puede, y cómo superar ese sufrimiento? Pues dije, no, es que sí tiene todo el sentido. Y, o sea, y no solamente con el budismo, también cuando leía sobre el hinduismo, o a veces también cuando regresaba a leer algunos pasajes en los evangelios, o del Nuevo Testamento, también encontraba ciertas resonancias con mi experiencia, y eso es lo que me hacía pues como que, eh, no sé si la palabra sea correcta, mezclar todo esto. Más bien identificar mi experiencia, mi formación filosófica y esta dimensión espiritual. Y poco a poco, a partir de esto, pues fui como que relegando un poquito la parte intelectual, lógica y muy abstracta, e inclinarme un poco más hacia lo espiritual. Fíjate, qué interesante. Así como lo mencionas, también me siento identificado porque a mí me pasó algo similar, pero con la psicología, ¿no? Yo en mi rol de psicólogo, de psicoterapia, de modelos psicoterapéuticos, pues leyendo sobre diferentes conceptos de psicología, empiezo a encontrar cierta relación o afinidad con conceptos de espiritualidad. De hecho, recuerdo en alguna ocasión que publiqué un estado que decía algo así: yo llevo varios años leyendo de espiritualidad pensando que estaba leyendo de psicología, ¿no? Pero yo no sabía que estaba leyendo de espiritualidad porque no sabía de espiritualidad. Entonces, dentro de psicología también está plagado, impregnado de conceptos de espiritualidad por todos lados, solamente que se cambian los conceptos, se hacen más comerciales, se crean constructos, etcétera, ¿no? Pero ahí está, o sea, una vez que desarrollas esa visión, dices, pues está hablando de espiritualidad, ¿no? Ya no te lo venden, está hablando de espiritualidad, aunque no quiero usar la palabra, el término. Me gustaría que nos compartieras cómo logras diferenciar la filosofía de la espiritualidad cuando están hablando del ser, cuando están hablando cuando están hablando del ser, o sea, ¿cómo dices, esto es filosofía? ¿Y cómo dices, esto es espiritualidad? Cuando este texto te está hablando desde el ego, cuando este texto te está hablando desde el ser, obviamente ambos están utilizando el intelecto para poder plasmar en el texto, pero ese conocimiento viene desde una perspectiva distinta. Puede venir, si lo hablamos desde un punto de vista espiritual, desde el ego, ¿no? Desde el falso ser, desde el intelecto, o puede venir desde el ser, desde la conciencia pura, a través del intelecto, describir diferentes cuestiones. ¿Cómo logras diferenciar de la filosofía cuando está hablando del ser o de la espiritualidad cuando está hablando del ser? Muy buena pregunta, bastante interesante. A veces sí no está como que muy claro cuando se refiere, cuando se está hablando del ser, justamente como mencionas, desde una parte muy intelectual y desde una parte espiritual, ¿no? Creo que, bueno, y sigue siendo algo un poco difícil, pero a mí me parece que cuando se habla del ser desde una perspectiva más intelectual, se habla del ser como un concepto, se le maneja como un concepto muy abstracto, muy general, por ejemplo, y tratan como de decir qué es ser, ¿no? ¿Qué es el ser? Tratar de dar sus características, cómo
cómo identificarlo, ¿no? Etcétera. Es sumamente complejo, creo que eso es muy, muy propio, por ejemplo, de la filosofía occidental. Hay muchos que, empezando por Aristóteles, fue el que más, uno de los que más hizo justamente teorías sobre el ser, y él como muchos otros después de él, lo tomó lo puso en términos de lenguaje, ¿no? El ser es como no tiene ningún significado, pero te permite vincular el sujeto con una cualidad o con alguna característica, etcétera, ¿no? En fin, el punto es que cuando se habla del ser en términos intelectuales, se le busca más que nada como definir, de decir qué es el concepto ser o qué función tiene en el lenguaje, ¿no? Esa es por una parte. Y desde la perspectiva más espiritual, el ser no se maneja tanto como un concepto, por eso es que si uno lee, por ejemplo, algún escrito sobre todo pues, espiritual que hable o evoque del ser, no se refiere al ser como una entidad, pero tampoco se refiere al ser como un concepto o como la parte del lenguaje, ¿no? Como se hace desde una perspectiva intelectual, sino que el ser en sentido espiritual es más bien una totalidad en la que uno mismo o sí mismo está unido a esa totalidad, ajá, que implica todos los demás, todas las demás criaturas, seres, entes. O sea, sí, no es muy fácil de definir o de hablar expresamente de eso, pero creo que sí se enfoca más en algo vivencial, en algo que se experimenta a través de esta totalidad o de la visión o reconocimiento de toda la totalidad. Y creo que muy a grandes rasgos, creo que esas serían como que una de las diferencias entre al tratar el ser de manera espiritual y tratarlo de manera intelectual. Wow, qué maravilla de respuesta. Y sí, por supuesto, estamos hablando que si lo vemos desde un punto de vista intelectual, citando, por ejemplo, a Eckhart Tolle, citando a Jiddu Krishnamurti, citando a Jacobo Grinberg, a Nisargadatta Maharaj o a Ramana Maharshi, están atrapados en el pensamiento. O sea, pueden ser personas sumamente brillantes intelectualmente, con tecnicismos, con un lenguaje sumamente súper sofisticado, hiper complejo, pero siguen atrapados dentro del pensamiento. O sea, no pueden trascender al pensamiento, no pueden ir más allá del pensamiento. Y creo que esa es una de las principales diferencias con la espiritualidad, ¿no? Que lo primero que vas a hacer con la espiritualidad es trascender al pensamiento, es ir más allá de la mente, es poder darte cuenta, pues, que eres la conciencia, que es consciente de la mente, ¿no? O sea, estar observando ahí, pero esa observación es más allá del pensamiento, no dentro del pensamiento. Entonces, por eso esta parte es bien interesante, porque personas intelectuales, ¿no? Escuchan este tipo de conceptos desde un punto de vista experiencial y no lo van a entender porque no tienen la experiencia, porque no le ha tocado vivir esa experiencia. Algo que hablan mucho en el budismo, hablan acerca de la experiencia directa, que tienes que experimentar directamente lo que es Ananda, por ejemplo, ¿no? Tienes que experimentarlo, claro, puedes leerlo, puedes estudiarlo y te va a ayudar, son señales, pero hasta una vez que tú tienes la experiencia directa, en ese momento puedes darte cuenta de lo que es eso, ¿no? Entonces, esa parece ser una característica básica, ¿no? Que en la espiritualidad ya trascendiste el pensamiento,
ya trascendiste, dependiendo del nivel en el que estés, claro, la identificación con el cuerpo físico, ya trascendiste la identificación con la mente. Hay algo más ahí, te puedes reconocer en la naturaleza, en otros seres humanos, en otros seres vivos, darte cuenta de esa divinidad, de esa sincronicidad, ¿no? Pero todo ese darte cuenta no es intelectual, o sea, uno lo puede escuchar y frases como que todos somos uno, ¿no? O la frase de que Dios está en todos lados, que normalmente es tergiversada. Y cuando tú lo experimentas y cuando vas más allá del pensamiento, es cuando aparece toda esta parte espiritual. Entonces me da la impresión que en algunas ocasiones, gente que es muy intelectual, tanto desde un punto de vista psicológico, filosófico, están ahí, o sea, están dentro del pensamiento y no pueden salir del pensamiento, ¿no? Y mientras estén intentándolo a través del pensamiento, pues no, simplemente no van a salir. Así es. De hecho, ahorita que mencionas esto, me venía a la mente algo muy, una distinción muy notoria, y es que no es lo mismo el concepto, por ejemplo, de felicidad que experimentar la felicidad. Claro. Justamente algo ahorita también que mencionabas, es que en el budismo y otras tradiciones espirituales, el ser justamente es algo que se vive, es una vivencia, una experiencia directa que tú tienes, y no tanto un concepto que debe definirse, o que a partir del cual deba definirse todo lo demás, ¿no? Y eso me lleva justamente a esta distinción entre, por ejemplo, el concepto de felicidad y la felicidad misma, ¿no? Podríamos definir qué es la felicidad, pero no deja de ser un concepto, no deja de ser una elaboración abstracta, una elaboración del pensamiento, y nada más. Pero aunque uno lo defina, con que uno lo defina en ese momento, pues no experimenta esa felicidad, ¿no? O sea, yo te puedo decir, yo te puedo dar ahorita la definición de felicidad, y pues no voy a experimentar esa felicidad. En cambio, vivirla, aunque no pueda definirla, es algo diferente, ¿no? O sea, ya es algo más directo. Experimentar, por ejemplo, la felicidad, que simplemente definirla. Y muchas veces eso es lo que pasa. Se busca definirla, olvidando la experiencia de, en este caso, de la definición, ¿no? Y esto nada más por poner un ejemplo muy, muy concreto sobre la felicidad. Ahí podemos hablar ahí pues muchas otras cosas, ¿no? Empezando por el ser, en el que también se da lo mismo. No es lo mismo definir el ser que ser, ¿no? O sea, que vivenciarlo. Claro, Eh, ser el ser. exactamente. Y así pues, muchas otras muchos otros conceptos que no necesariamente implican su vivencia, o a la inversa, ¿no? Sí, Aunque lo llegas a vivir, no puedes conceptualizarlo, pero ya lo viviste. Pero puedes conceptualizarlo y no vivirlo, ¿no? Por ejemplo. claro, y ya cuando has tenido este tipo de experiencias, cuando leemos libros de espiritualidad, entonces muchas de las palabras, de los conceptos que están plasmados de manera magistral, cobran sentido, ¿no? Porque ya lo viviste, dice Eckhart Tolle, resuena en lo más profundo de tu ser. Y también, ya que estamos hablando de este tema, creo que un punto importante, a diferencia de la religión, ¿no? Que, por ejemplo, la religión católica cristiana, que se sostiene en la fe, ¿no? Está sostenido en la fe. La espiritualidad está sostenido en la experiencia directa. O sea, no se trata de que quieras creer que todos somos uno, ¿no? O que yo soy tú y que tú eres yo y que en todos los seres vivos existe Dios, y como una creencia, ¿no? Sino como una experiencia directa, que lo vives, que lo sientes, que lo puedes notar, ver, que te puedes maravillar con otros seres humanos, que te puedes dar cuenta que efectivamente el otro eres tú, que inclusive el perrito que ves en la calle eres tú, obviamente no en la forma física, pero en la esencia. Si tú miras la mirada y lo miras de una manera con mucha sensibilidad, te puedes dar cuenta que hay una conciencia ahí que está conociendo la experiencia de la vida, y te das cuenta que tú eres esa conciencia que está conociendo la experiencia de la vida, y ves a la persona a un lado y está conociendo la experiencia de la vida, y dices, vaya, todos estamos conociendo, ¿no? Exactamente, así es.
y creo que justamente de lo que se trata ahora que lo mencionas, en religión no es tanto la creencia, sino la experiencia, ¿no? Del religar, del estar unido a Ujú. justamente toda esa totalidad, ser parte de esa totalidad. Creo que ahí está la clave para entender no solamente la espiritualidad, sino incluso el fenómeno religioso, ¿no? De hecho, hay muchos estudiosos de las religiones que se basan eh, en esa premisa, ¿no? Que la religión surge de esta experiencia, o como se le denomina, la experiencia de lo sagrado, pero bueno, tecnicismos, ¿no? Pero es esta experiencia de la que, bueno, tratan de hablar y al final termina siendo una creencia que no termina de comprenderse completamente porque no hay esta experiencia que le da pues su sustancia, su esencia y esa comprensión profunda, ¿no? Claro, sí, sí, Ujú. sí, totalmente. Pues bueno, Eric, ya llevamos 2 horas, entonces ya nos pasamos Sí, de lo establecido, habíamos sí, sí, acordado sí. que íbamos a estar 1 hora y media. Sí. No sé si, bueno, me gustaría que lanzaras alguna sugerencia, no sé si por Ujú. ahí más adelante algún estudiante de filosofía nos vaya a estar revisando el canal. Si tú Ujú. pudieras darle alguna sugerencia a algún estudiante de filosofía entre este tema, entre mantener tal vez un balance entre lo académico, intelectual y lo experiencial, ¿qué te gustaría compartirles desde tu experiencia? Pues yo diría lo mismo que han dicho muchas tradiciones espirituales, varias filosofías, incluyendo principalmente Sócrates, pues conócete a ti mismo. Creo que la clave está ahí y bueno, a mí pues me consta que no es lo mismo tener esa perspectiva externa hacia el mundo, hacia las cosas que nos rodea, solamente ahí y no hacer caso justamente a la parte interna que tenemos, a todos esos procesos de nosotros para conocer, para saber algo, para aclararnos algo o para confundirnos, no sé. Y yo creo que la clave está ahí en ese conocerse a sí mismo, observarte a ti mismo, mírate cómo reaccionas ante ciertas situaciones, ciertos estímulos, este, qué piensas, por qué piensas eso, de dónde viene este pensamiento, etcétera, ¿no? A veces no es algo muy sencillo y se dice muy fácil, pero es todo un proceso y es algo más, un poco más profundo y complicado, pero creo que es algo a lo que finalmente todos estamos abiertos y la ventaja de hoy en día es que hay mucha información, uno encuentra muchos libros en los que puede también uno de alguna manera aprender a ejercitarse en el conocimiento de uno mismo. Y bueno, esa sería eh, mi, mi recomendación. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Sí, claro, el famoso sí mismo, ¿no? ¿Quién Ujú. está conociendo? Ándale, sí, ¿Qué sí, sí, conoce? exacto. ¿Quién conoce? Ujú. ¿Qué es ese sí mismo? Así es. ¿Es uno o son dos? Etcétera, ¿no? Sí, ahí viene todas las demás preguntas y creo que una vez que empiezas a entenderte a ti mismo, ya empiezas ahora sí, a entender más todo lo demás. Perfecto, pues muchísimas gracias por concederme esta entrevista. La verdad es que fue sumamente agradable, muy interesante todo lo que compartiste y espero que más adelante podamos hacer otro tipo de grabaciones ya con temas más específicos. Este fue como de introducción, a abarcar diferentes temas, pero tal vez más adelante sobre cuestiones más específicas, tal vez qué es la realidad, qué es el ser, ¿no? Si el mundo está dentro o está afuera, qué es la conciencia, qué es esto del despertar espiritual, qué es la espiritualidad, qué es la iluminación, qué es la meditación. O sea, hay un billón de temas de los que podríamos hablar,
pero creo que el día de hoy para hacer nuestra primera conversación, creo que está bastante bien. Muchísimas gracias por tu participación y no sé si quieras comentar algunas palabras de despedida. Sí, pues agradecerte también la invitación y haberme dado la oportunidad de estar en este espacio, compartir pues ahora sí que mis experiencias, mi punto de vista en torno a pues la filosofía y estas cuestiones que estuvimos platicando. Creo que también coincido en que fue una charla muy muy agradable, muy enriquecedora, a mí me gustó mucho y por supuesto que aquí vamos a estar nuevamente cuando se presente otra vez la oportunidad, la ocasión y pues cuando quieras invitarme, aquí vamos a estar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Bueno, pues gracias a todas las personas por su atención y más adelante nos seguimos viendo en el proyecto Ser Mindful. Recuerden ser mindful. Hasta luego.